Gracias, Señor, porque tú eres el que pone en nosotros el querer como el hacer, Señor. Y Señor, gracias porque tú has puesto en el corazón de cada uno el venir, Señor, y aprender de tu palabra. Ayúdanos, Dios, a poder escuchar atentamente, poder ser no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Buscarte, Señor, cada día más. Crecer en el conocimiento tuyo, Señor, y que cada día, Señor, tu presencia se haga manifiesta en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque eres bueno y gracias por tu misericordia y tu fidelidad en cada uno hasta este momento, Señor. Muchas gracias porque confiamos y sabemos, Señor, que en este nuevo año tu misericordia y tu fidelidad no van a cambiar, Señor. Seguirán con nosotros. Tú eres fiel, Señor. Y muchas gracias por esta promesa, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Muchas gracias. Pablo, ¿sabes qué? Mejor si regálame tantitos monitores, por favor. Vamos a hacer una pequeña pausa o breve pausa en la serie que venimos trayendo del Sermón del Monte. En esta ocasión, hermanos, vamos a estudiar un pasaje en el Antiguo Testamento y este se encuentra en el libro de Primero de Crónicas. En el libro de Primero de Crónicas, en el capítulo 15, y vamos a leer mucho. Qué bueno que trajeron sus Biblias, porque vamos a leer mucho. Y bueno, hablábamos hace un momento acerca de los propósitos de Año Nuevo. Hablaba a Uziel al principio acerca de la presencia de nuestro Dios, que es una bendición poder estar delante de su presencia, es una delicia. Y también ahorita nuestro pastor nos guiaba, ¿no? a buscar la presencia del Señor. Y es bueno que busquemos ciertamente la presencia del Señor, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Si es bueno o no? Ok, les voy a estar haciendo muchas preguntas, ¿eh? Muchas. Entonces, nuevamente, ¿es bueno que busquemos al Señor? ¿Es bueno que tengamos la intención de buscarle? ¿Sí? Ok. Ahora, ¿cuántos han escuchado esa frase común de casi todos los días? La intención es lo que cuenta. ¿Sí o no? ¿Sí la hemos escuchado o no la hemos escuchado? La intención es lo que cuenta. A veces el buscar la presencia del Señor, el tener la intención de hacer las cosas bien delante del Señor, y a veces hacemos un relajo y hacemos un cotorreo, y ¿qué decimos como para calmarnos a nosotros mismos? La intención es lo que cuenta. ¿Sí o no? ¿La hemos escuchado o no? Seamos honestos, ¿la hemos usado, sí o no? ¿Sí o no? Sí la hemos usado. La realidad es que sí la hemos escuchado. Gracias. Ahora, el título de la enseñanza de esta mañana, anótenle por favor, los que traigan para anotar, es Las buenas intenciones no bastan. ¿Sí? Las buenas intenciones no bastan. Y nuestro pasaje, nuestra base bíblica va a ser el libro de Primero de Crónicas, capítulo 15, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 29. Esa va a ser nuestra base bíblica. Repito, las buenas intenciones no bastan. Y vamos a leer acerca de una situación de un rey en el Antiguo Testamento. Este rey se le conoce que era un rey que tenía un corazón de acuerdo a lo que Dios establecía. ¿Sí? Y fue un rey que quiso agradar al Señor en todas sus áreas. No fue perfecto, así como ni usted ni yo somos perfectos. Tuvo sus deficiencias, tuvo sus errores, así como usted y yo. Pero en su corazón él quería agradar al Señor. Él quería hacer las cosas de acuerdo a lo que Dios había establecido y de acuerdo a lo que Dios había dicho. ¿Sí? Pero hay un pasaje que es el que vamos a ver hoy, donde precisamente él tenía la buena intención de traer
lo que para ellos representaba la presencia del Señor. Estoy refiriéndome al arca. ¿Sí recuerdan esto? ¿Sí recuerdan el arca? Ok. ¿Pero qué era? ¿Qué era el arca? Bueno, primero, el rey al que me estoy refiriendo es el rey David. Y el arca fue algo que el Señor pidió exactamente a Moisés que se hiciera de acuerdo a las medidas que el Señor estaba diciendo, con las figuras que el Señor estaba diciendo, y desde ahí el Señor le iba a hablar a Moisés y le iba a expresar cuál era su voluntad. Entonces, el Señor fue muy específico con respecto a cómo tenía que hacerse esta arca, qué era lo que tenía que tener, de qué materiales se iba a hacer, qué era lo que iban a poner en el arca y la forma en donde iba a estar. ¿Sí? Síganme con esto. Y para el pueblo de Dios, esta arca representaba la presencia del Señor. En los primeros capítulos del libro de Samuel, podemos ver una de las porciones más tristes y más trágicas en la historia de Israel, que fue precisamente cuando, por su desobediencia y por todo lo mal que estaban actuando, perdieron el arca. Llegaron enemigos del pueblo de Israel, llegaron, los atacaron, les dieron una corretiza, pero con todo. Acabaron, acabaron con muchos de los israelitas y los israelitas terminaron perdiendo el arca. Si algunos lo ubican, fue cuando los descendientes del sacerdote Elí fallecieron también, los hijos del sacerdote Elí. Por ahí está en los primeros capítulos del libro de Samuel, si quieren checarlo en casa. Total, perdieron el arca, se lo llevaron los filisteos y después el Señor atacó y les dio con todo a los filisteos porque habían hecho algo que no iba de acuerdo a lo que Dios establecía. Porque no, el arca no era para estar en otro lugar. La presencia del Señor no era para estar en aquellos que no habían reconocido el poder y la soberanía del Señor. ¿Sí? Entonces el Señor los atacó con muchas cosas. Derrumbó ahí sus ídolos, les dio con todo a sus ídolos y les dio con todos los filisteos también. Hasta que ya sabiamente los filisteos dijeron, no, es que el arca del Dios de Israel, dijeron ellos, el arca del Dios de Israel tiene que regresarse a su lugar. No nos corresponde a nosotros tenerla aquí, la tenemos que regresar al lugar donde corresponde. Total que ya la regresaron y la mandaron ahí con un carro, un carruaje jalado por unas vacas y llegó hasta el lugar donde tenía que llegar por voluntad del Señor. Total que llegó y ahí donde llegó el Señor dio bendición a las personas que estaban ahí, pero también trajo juicio, porque hubo algunos valientes, y lo digo entre comillas, que vieron dentro de lo que estaba puesto en el arca, cuando el Señor había dado instrucciones específicas de quiénes se podían acercar, quiénes podían tocar y qué era lo que qué era lo que tenían que hacer antes de poder venir delante del arca para que el Señor no los fulminase, para que el Señor no los matara. ¿Sí? ¿Por qué? Porque con la presencia del Señor no se juega. ¿Ok? Entonces, mató a muchos hombres que fueron ahí imprudentes y en querer observar dentro del arca qué es lo que había. Y todo esto se los estoy resumiendo, todo esto lo podemos encontrar ahí en el libro de Samuel, en Crónicas, todo eso ahí lo pueden ustedes checar en casa. Total que quedó el arca en la casa de un hombre, un levita, y uno de sus hijos quedó a cargo del arca. ¿Sí? Entonces, ya cuando muere el profeta Samuel y cuando llega Saúl a gobernar el pueblo de Israel, ustedes saben el tipo de rey que era Saúl. Era un rey que no le importaba el buscar al Señor. Era un rey que menospreció la presencia del Señor, que no quiso obedecer lo que Dios había establecido. Era un rey que no confiaba en el Señor y que no estaba de acuerdo a lo que Dios había establecido. Nunca le dio el valor correcto al Señor. ¿Sí? Ahora, ya una vez que llega el rey David a tomar el lugar que el Señor ya le había prometido años atrás,
Entonces el rey David, sabiendo en dónde había estado el arca y que la presencia del Señor había quedado abandonada, y sí me escucharon bien, quedó abandonada, quedó hecha de lado en esta casa en donde había quedado, y la escritura dice que fue 20 años, fueron 20 años lo que quedó en esta casa. El rey David sabía en dónde estaba el arca, y el rey David quería darle el lugar que le corresponde a la presencia del Señor. ¿Sí? Entonces, todo este trasfondo es para que ustedes igual lo puedan revisar en casa y puedan ver lo que les estoy diciendo. Ahorita se los estoy así compactando lo más que se puede por cuestión de tiempo. Pero a grandes rasgos esto es lo que había sucedido. Ahora, ya una vez que el rey David se propuso en su corazón el mover el arca del lugar y darle un lugar que le correspondiera de acuerdo a la presencia del Señor, de acuerdo al poder del Señor, entonces viene el relato que vamos a ver. Este mismo relato, ustedes lo pueden checar, está en el segundo libro de Samuel a partir del capítulo 6. Todo ese relato y que nosotros vamos a ver ahorita en Crónicas, en una forma paralela, está en el segundo libro de Samuel, por si lo quieren anotar, a partir del capítulo 6, todo el capítulo, desde el primero hasta el 23. Es bueno que tengamos toda esta referencia y toda esta información para que la podamos checar en casa, pero para que también podamos comparar, porque hay detalles que en el libro de Samuel no aparecen como en el libro de las crónicas, perdón. Entonces, para que ustedes en casa, ya que regresen y puedan escudriñar un poquito, le den una checada. Hay detalles muy importantes que en el libro de Crónicas aparecen y en el libro de Samuel no. No es que se esté contradiciendo, únicamente hay más información para que nosotros podamos revisarla. ¿Ok? Ya hasta ahí estamos bien o me regreso. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok. Entonces, vamos al libro de Crónicas, por favor. Primero de Crónicas, capítulo 13, versículo 1. Perdón, antes de ir ahí, yo les voy a leer primero de Samuel 7:1. Primero de Samuel 7:1 dice: Entonces los hombres de Kiriat Jearim fueron por el arca del Señor, la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en las laderas, y comisionaron a su hijo Eleazar para que se encargara de ella. El arca permaneció en Kiriat Jearim mucho tiempo, 20 años en total. Durante este tiempo todos los israelitas se lamentaron porque parecía que el Señor los había abandonado. Esto sucedió, esos 20 años pasaron antes del relato al que vamos a entrar ahorita. ¿Estamos? Ok. Vamos entonces. Ahora sí, primero de Crónicas, capítulo 13, a partir del versículo 1. Vamos a leer mucho. Dice la escritura de la siguiente manera. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes, y dijo David a toda la asamblea de Israel: Si os parece bien, y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros. Y subrayen esto, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa, parecía bien a todo el pueblo. Ok, aquí hacemos una primera pausa. Entonces, ¿qué les dije que representaba el arca para el pueblo de Israel? La presencia de Dios, ¿cierto? ¿Y qué era lo que había pasado entonces en este tiempo? No habían hecho caso de ella. Únicamente no le habían dado el valor que corresponde a la presencia del Señor, a lo que representaba el poder recibir las cosas directamente del Señor.
El Señor se estaba comunicando ahí con Moisés y Moisés daba a conocer al pueblo. Ahora, ¿qué podemos aprender de esto? Que a veces nosotros como creyentes, como hijos de Dios, se nos hace muy liviano, hermanos. Se nos hace a veces muy liviano, muy ligero el poder venir con todos los hermanos, el poder adorar al Señor y estar con una actitud que ahí les encargo. El no, el no agradecer al Señor porque nos permite estar delante de su presencia. Y no nada más cuando estamos alabando, hermanos, es durante todo el día y todos los días. Pero entendemos que cuando estamos como hijos de Dios reunidos para alabarle, es un tiempo especial. Es un tiempo que deberíamos agradecer al Señor, que deberíamos estar al menos desparramados, hermanos, delante de la presencia del Señor. Y a veces no consideramos delante de quién estamos. Dice la Escritura que Él es el creador de los cielos y la tierra. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y a veces no alcanzamos a dimensionar delante de quién estamos y lo menospreciamos. O a veces decimos, ay, no, hoy no me siento bien, hay el siguiente domingo, o hay la siguiente reunión. Y no hemos o no le hemos dado el peso correcto a lo que es la presencia del Señor, a lo que es el poder venir, el poder reunirnos libremente sin, sin que nuestra vida esté en riesgo, esté en peligro. El que podamos tener esa facilidad de poder venir delante del Señor e ignorarlo, o decir, nada, no pasa nada. Entonces, David está buscando, David está buscando darle el lugar al Señor. Incluso más adelante, y ahorita lo vamos a ver, como él se refiere a sí mismo, no es como rey, él se refiere como príncipe, sabiendo que quien gobernaba o que para él estaba claro que el que tenía que gobernar era el Señor, Jehová de los ejércitos, y no David, sino David iba a gobernar por lo que Dios le dijera que hiciera. Incluso ahí mismo en Crónicas podemos ver cómo va contra enemigos y le pregunta al Señor, Señor, ¿iré contra ellos? Sí, ¿por dónde me voy? Y todavía el Señor le da indicaciones, rodéalos y les vas a llegar por tal lado y vas a vencer. Y él hizo conforme a lo que el Señor le había dicho. Entonces, David estaba recién coronado, incluso si ustedes checan unos capítulos atrás, es cuando se menciona este relato. Y él deseaba de todo corazón que el pueblo adorara al Señor, que el pueblo tuviera la libertad y que hubiera un lugar específico donde el pueblo pudiera venir, ponerse, postrarse delante del Señor y le adorara, poder estar delante de la presencia del Señor. Y miren, la intención de David era buena, ¿sí o no? ¿Sí o no? Era buena. Era buena la intención de David. Y ahorita vamos a ver cómo continúa el relato. En Primero de Crónicas 13:5 dice, seguimos. Entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Amat para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió con todo Israel a Balá de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre el cual su nombre es invocado, y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo. Ahí subrayen esa parte, en un carro nuevo. No olviden ese detalle. Y Usa y Ahío guiaban el carro, y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Nada más un detalle. Usa y Ahío eran los hijos de Abinadab.
que era donde se había quedado el arca durante esos 20 años. ¿Sí? Y entonces, vamos al versículo 9. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Miren, ¿la intención de Usa era correcta? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Sí era correcta. Ahora, ¿por qué se atrevió a tocarla? No sabemos. Probablemente recuerden que el arca estuvo en la casa de este hombre, de Abinadab, durante 20 años. No sabemos si durante todo ese tiempo Usa pudo ver el arca constantemente. A lo que me refiero es que si pudo saber exactamente en dónde estaba en su casa y que esto le pudiera llevar a familiarizarse con el arca y que en determinado momento no considerara las indicaciones que el Señor había dicho con respecto al arca. ¿Pudo haber sido eso? La realidad es de que no lo sabemos. La cuestión es de que la intención de Usa era buena. Tenía buena intención. Él no quería que se cayera el arca, que se quebrara, lo que pudiera pasar. La intención era buena. Sin embargo, en este caso, la intención no era suficiente. ¿Lo pueden notar? Ok. Ahora, nuevamente, con la presencia del Señor no se juega. Miren, sigamos. En 13:11. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y esto se refiere hasta el momento en que se estaba escribiendo este libro. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed Edom Geteo. El arca de Dios estuvo con la familia de Obed Edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed Edom y todo lo que tenía. Entonces, a Usa lo mató y a Obed Edom lo bendijo. ¿Se dan cuenta? Lo está bendiciendo el Señor. ¿Por qué? Porque Obed Edom estaba siguiendo las órdenes que se le habían encomendado. Estaba guardando la casa y se le estaba dando el lugar que le correspondía al arca, la presencia del Señor. Y el Señor bendijo la casa de este hombre. Ahora, si ustedes pueden notar, ¿de quién fue la idea? ¿De quién fue la idea? Lo estamos viendo en el relato. De David, ¿cierto? ¿La idea era buena? ¿La intención era buena? Sí era buena. ¿Lo hicieron de acuerdo a lo que Dios había establecido? Bueno, ahorita vamos a ver. Pero lo que yo quiero hacer notar ahorita es de que la intención de David ciertamente era buena, pero el que pagó las consecuencias, ¿quién fue? Usa, ¿sí o no? Él pagó las consecuencias también por el descuido tanto de David como el descuido propio. Únicamente Dios actuó de acuerdo a lo que él había establecido en su palabra. Nadie podía tocar el arca. Con la presencia del Señor no se juega, y con la palabra del Señor tampoco. ¿Sí? El Señor va a ser fiel. Si el Señor dice sí, sí. Si el Señor te dice no, no. Y si el Señor te dice que si tocas el arca y si estás jugando con su presencia, va a llegar un momento también en que Él te va a enjuiciar. Y va a llegar el momento en que también vas a sentir lo que el Señor ha establecido. ¿Ok? No les quiero infundir temor, pero sí quiero que vean cuál es la situación por la que estaba pasando en este momento el rey David y todo el pueblo de Israel. Pero les voy a decir una cosa, el Señor no cambia, ¿eh? No porque ahorita estemos bajo la gracia y que esto es en el Antiguo Testamento, no, el Señor no cambia.
Dice la Escritura que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no ha cambiado. Nuevamente, con la presencia del Señor no se juega. Entonces, ahora sigamos a partir del capítulo 15 en Primero de Crónicas. Entonces, ya pasaron estos meses. Y dice, hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios, y le levantó una tienda. Entonces David dijo, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y les sirvan perpetuamente. ¿Sí? Vamos por favor al libro de Deuteronomio. Libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículo 8, por favor. Deuteronomio 10, 8. ¿Ya estamos ahí? Y la palabra del Señor dice así: en aquel tiempo apartó Jehová a la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. ¿Ok? Ahora, y esto lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Estuvo bien la intención de que le pusieran ahí un carro nuevo? Recuerdan que les dije, anoten ese detalle, un carro nuevo. Pero la cuestión es que Dios no había dado la indicación de esa manera. Dios ya había dicho quiénes eran los responsables del arca y quiénes eran los que lo debían transportar. ¿Ok? No era a través de carros. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Dice, versículo 3, estoy en Primero de Crónicas 15. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había él preparado. Reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas, de los hijos de Coat, Uriel el principal y sus hermanos 120, de los hijos de Merari, Asaías el principal y sus hermanos 220, de los hijos de Gersón, Joel el principal y sus hermanos 130, de los hijos de Elisafán, Semaías el principal y sus hermanos 200, de los hijos de Hebrón, Eliel el principal y sus hermanos 80, de los hijos de Uziel, Aminadab el principal y sus hermanos 112. Y llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab. Y les dijo, vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Pues, chequen esto en el 13. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos, ¿según qué? Según su ordenanza. Subrayen esto, por favor. Por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Es decir, no con la actitud que tú quieras puedes venir delante de la presencia del Señor. No de la forma en como tú quieras puedes venir delante de la presencia del Señor. Entonces, Dios ya había establecido la forma en cómo lo tenían que hacer. Ahora, qué fue lo que pasó? Bueno, el Señor castigó, el Señor dio el pago correcto por lo que se habían atrevido a hacer. Y entonces ya David, todo adolorido, todo acongojado, dice, no, es que no puedo llevar el arca así. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hicimos mal? ¿Qué es lo que tenemos que corregir? Y por ahí a lo mejor, digo, la Biblia no lo dice, pero déjenme divagar un poquito. Por ahí a lo mejor alguno de los sacerdotes, alguno de los escribas, llegó y le dijo al rey, rey, es que mira,
Así es como lo tenemos que transportar. Aquí en el libro de Levítico, en el libro de Deuteronomio, dice cómo lo tenemos que transportar. No es como tú quieras. Y mira, dice aquí que los levitas y que se tienen que santificar y que se tienen que cambiar sus vestiduras y que ponerse a cuentas delante de Dios. Es como van a poder transportar el arca. Entonces ya ahora sí viene, a ver, David empieza a checar, empieza a leer, a ver, pues entonces no era de esta manera, no era como yo quisiera. La buena intención de David hasta ahí le dio. Ahora, hay que hacerlo con la buena intención, pero también con la buena información de qué es lo que Dios había establecido. Y ahora entonces es cuando viene y jala a los principales de la ciudad, de las tribus, de las familias, de acuerdo a como Dios había establecido. Y entonces sí, ahora les dice, ustedes son los principales de cada familia. Santifíquense, cambien sus vestidos, pónganse a cuentas con el Señor, porque ahora lo vamos a hacer bien, ahora lo vamos a hacer como Dios lo ha establecido. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer primero? Santifíquense. Ustedes se tienen que santificar. Entonces, ahora nosotros también, cada día, hermanos, tenemos que venir y buscar su presencia del Señor. Venir y santificarnos de tanta mugre que luego nos andamos echando por diferentes cosas, diferentes pensamientos, diferentes acciones, diferentes palabras que salen de nuestra boca y que no deberíamos hacerlas, maltratos, problemas de carácter. Y cada día tenemos que venir delante del Señor y Señor, perdóname, aún por todos esos pecados que me son ocultos, perdóname. Y venir delante de la presencia del Señor. Entonces, en cada una de las situaciones importantes en las vidas de los levitas y de cada creyente, no nada más de los levitas, pero yéndonos de acuerdo a lo que estamos estudiando, ya lo habían hecho. Y fíjense, no era algo que se había establecido exactamente en la ley. Ahí fue donde se hizo oficial. Pero desde antes, en el libro de Génesis 35:22, ahorita, bueno, ya después lo buscan, pueden darse cuenta de que Jacob, cuando iban a ponerse delante del Señor, le dijo a toda su familia, santifíquense, porque mañana nos vamos a presentar delante de Dios. Entonces se hizo oficial hasta la ley, pero ya era algo que se le daba su peso correcto. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. Ya en Éxodo 19:10 y en 19:15 podemos ver ahí cómo lo hacían constantemente los levitas porque recibían la indicación, se tienen que santificar, se tienen que cuidar, se tienen que abstener. ¿Sí? Y nosotros como hijos de Dios también, hermanos, nos tenemos que santificar cada día. Entendemos que Dios nos ha santificado y nos ha apartado, pero es algo constante que tenemos que buscar y que tenemos que hacer con el Señor. Estarnos santificando constantemente. Entonces, sigamos en el relato. Estamos en el capítulo 15, versículo 14 de Primero de Crónicas. Dice, así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel, y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios. Chequen bien cómo dice, trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. ¿Por qué? Porque la voluntad del Señor y la bendición del Señor, la presencia del Señor, no iba a ser jalada por bueyes, hermanos. Y con la presencia del Señor no se juega. La presencia y la voluntad y la bendición de Dios va a descansar sobre hombres y mujeres obedientes que se santifiquen. No es sobre cualquier persona. Por eso les dije lo que había pasado con los filisteos años atrás, de cómo el Señor arremetió contra todos ellos y cómo rompió sus ídolos, porque a estos, de una manera inteligente, el arca la pusieron a un lado de uno de los ídolos de estos hombres.
Y el Señor agarró y con todo le dio también a esos ídolos levantados por ellos. Entonces, la voluntad del Señor, la bendición del Señor, la presencia del Señor va a descansar sobre hombres y mujeres fieles que quieran agradarle, no en un carro jalado por animales. Y otra vez, con la presencia del Señor no se juega, hermanos. No se juega. Y así es como estaba establecido que trajeran el arca del Señor. El Señor así lo había establecido que tenían que hacerlo. Por eso, y el Señor también les había dicho que cualquiera que no se santificara y que no hiciera las cosas de acuerdo a como el Señor los había establecido, iba a morir. Por eso, lo único que el Señor hizo fue ser fiel a lo que Él había dicho que iba a pasar. Por eso pasó lo que pasó. Porque pudiéramos decir, ay, qué falta de misericordia del Señor. No, el Señor fue fiel a lo que Él había dicho. El Señor se permaneció fiel. Y miren, si nos vamos a la misericordia del Señor, el Señor tuvo misericordia en no matar a todos los que estaban ahí alrededor de Usa. Porque bien lo pudo haber hecho. Porque quienes estaban faltando a lo que Dios había establecido eran todos, iniciando desde el rey hasta todo el pueblo que iba ahí con él. ¿Sí o no? Y ahí el Señor actuó en misericordia. Ok, sigamos entonces. Estoy en el versículo 16. Asimismo, dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música. Recuerden que David era músico, él componía, él cantaba, él dominaba varios instrumentos, con salterios, arpas, címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Y los levitas designaron a Emán, hijo de Joel, y de sus hermanos, a Asaf, hijo de Berequías, y de los hijos de Merari y de sus hermanos, a Etán, hijo de Causaías, y con ellos sus hermanos del segundo orden, a Zacarías, Jaziel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Banaía, Maasías, Matatías, Eliofelú, Mignas, Obededón y Jehiel, los porteros. Así, Emán, Asaf y Etán, que eran cantores, sonaban címbalos de bronce, y Zacarías, Asiel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Maasías y Benaía con salterios sobre Alamot. Matatías y otros nombres ahí, hermanos, tenían arpas afinadas en la octava para dirigir, es decir, sabían lo que estaban haciendo. No eran, no eran músicos de un día para otro, sabían lo que estaban haciendo. Arpas afinadas en una octava para dirigir, y Kenaías, principal de los levitas en la música, fue puesto para dirigir el canto porque era entendido en ello. Es decir, no pusieron a cualquiera a que dirigiera la alabanza del Señor. Era alguien que sabía hacer las cosas, era alguien que tenía una vida consagrada con el Señor y era alguien que era entendido en lo que estaba haciendo. ¿Sí? No era cualquiera. Entonces, podemos hacer las cosas de la mejor manera, hermanos. Y tenemos que hacerlas de la mejor manera para el Señor. Y eso también representa el escoger hombres y mujeres que sean aptos en la tarea que se les va a encomendar. Aptos. Ahorita específicamente estamos viendo acerca de la alabanza, acerca de quiénes eran, pero hay muchas otras áreas en las que podemos servir, muchas otras áreas en las que podemos ayudar y no hacerlas nada más al aventón, sino hacerlas de la mejor manera. ¿Qué nos dice la Escritura? Que hacerlas como para el Señor, ¿cierto? Así, hacer las cosas bien, de la mejor manera. No nada más, bueno, ya lo sabemos. Entonces, Berequía y Elcana eran porteros del arca, estoy en el versículo 24. Y Sebanías, Josafat,
Natanael, Amasaí, Zacarías, Benaía y Eliezer, sacerdotes, tocaban las trompetas delante del arca de Dios. Obed Edom y Jehaías eran también porteros del arca. David, pues, y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Obed Edom con alegría. Y miren, fíjense lo que dice el punto importante en el versículo 26. Dice, y ayudando Dios a los levitas. ¿Sí? ¿Se dan cuenta la diferencia monumental entre el antes y el después? ¿Se dan cuenta que ya no es el arca ahí nada más que viene, que dejamos olvidada, y ahora pónganla en un carro nuevo y hay que la jalen aquellos bueyes? Sino ahora como Dios lo ha establecido y ahora hay consecuencias de eso. ¿Se acuerdan que en un lugar llegó el Señor que en su presencia, en el arca, y bendijo esos 3 meses la ciudad, perdón, la casa en donde estuvo? Entonces, va a ser de acuerdo a lo que, a como tú te quieras venir o poner o postrar delante del Señor, lo que vas a recibir también, con la actitud correcta. Entonces, dice, y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. Y David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores. Y que Ananías era maestro de canto entre los cantores. Llevaban también David sobre sí un efod de lino. Nuevamente, sabían ya lo que estaban haciendo. Sabían lo que estaban haciendo, y ahora nada más me gustaría que pudieran ustedes dimensionar un poquito. No era un desfile del 16 de septiembre, hermanos, ¿eh? ¿A qué voy con esto? A que no era nada más ahí un grupito de gente, no era todo el pueblo, era todo el pueblo. El sonido de trompeta, el sonido de las arpas, el sonido de la gente cantando y alabando al Señor era impresionante. No era, nuevamente, no era como un 16 de septiembre que ahí vemos los contingentes nada más pasar, no, era algo en verdad grande, era todo el pueblo de Israel, hermanos. Imagínense nada más. Toda la, toda la población de San José del Cabo y Cabo San Lucas no alcanza a llenar lo que era en ese entonces el pueblo de Israel. Para que se den una idea más o menos de toda la fiesta que traían. Pero ahora viene algo de consecuencia que pudo vivir todo el pueblo de Israel por las buenas intenciones de David. Fíjense lo que viene más adelante, en el 28. Dice, de esta manera llevaba a quién. ¿Qué dice ahí? ¿Quién? ¿Todo qué? Todo Israel, ¿cierto? Dice, de esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová, con júbilo y sonido de bocinas y trompetas y címbalos y al son de salterio y arpas. ¿Sí? Entonces, la primera vez, ¿qué fue lo que pasó? La intención fue buena, pero no era de acuerdo a lo que Dios estableció. Y como no era así, Dios actuó en consecuencia a su palabra. Entonces, la intención fue de David, alguien más pagó el precio. Ahora, la intención nuevamente viene de David, ahora sí viene como Dios lo había establecido, como Dios dijo, y lo están haciendo de la manera en como Dios lo había hecho. Lo están haciendo de una manera obediente. Lo están haciendo de una manera correcta. Entonces, todo el pueblo también sufrió las consecuencias, disfrutó las consecuencias de hacerlo de una manera correcta. ¿A qué voy con esto? Bueno, a que nosotros como padres, y me estoy refiriendo a papaces y mamaces, ¿ok? No nada más a hombre, sino a los dos.
también dentro de casa, de acuerdo a las decisiones que estemos tomando, sea o no a lo que Dios ha establecido, quienes van a también sufrir o gozar las consecuencias van a ser nuestros pequeños. ¿Sí o no? Y los papás también, junto con ellos. Podemos tener muy buenas intenciones este año. Y hace un rato mencionaba el pastor y mencionaba Uciel con respecto a la presencia del Señor. Y ellos no sabían, les aclaro, ellos no sabían de qué íbamos a tocar esta mañana. Pero con la presencia del Señor no se juega. Y es importante que uno de los buenos propósitos como hijos de Dios sea buscar cada vez más la presencia del Señor. Que cada día nos sintamos expuestos por lo que Dios nos quiere mostrar. Porque ciertamente Dios nos quiere mostrar cosas, hermanos. Quiere trabajar en nosotros. Pero a veces no estamos con la actitud correcta o no lo buscamos de la manera correcta. Entonces, las buenas intenciones no son suficientes. Tenemos que hacerlo de la manera correcta. Y vamos a tener diferentes personas alrededor de nosotros disfrutando o sufriendo las consecuencias. ¿Sí? ¿Estamos o no estamos? Ok. Y ahora, ya para concluir con la narración, en el versículo 29 dice, pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba y lo menospreció en su corazón. Ok, aquí hay un punto muy importante que me gustaría hacerlo notar a todos. ¿Todos sabían quién era Mical? Levante su mano, ¿quién sabía quién era Mical? Con confianza, no pasa nada. ¿Quién sabía quién era Mical? Bueno, la gran mayoría. Qué bueno. Ahora, ¿por qué creen ustedes que la escritura hace el énfasis de quién era hija? ¿Por qué creen ustedes? Porque quiere hacer notar que la actitud con la que Mical está viendo al rey es con la misma actitud que Saúl estuvo viviendo toda su vida, hermanos. Toda su vida. El autor, el escritor del libro, está haciendo notar Mical, hija de Saúl. Hija de Saúl. Y recordemos que Saúl fue un rey que no quiso agradar al Señor, que no consideró la presencia del Señor, que no consideró la palabra del Señor, sino que hizo todo como se le dio su reverenda gana. Fue y consultó una divina después de que él mismo había expulsado a todos ellos del pueblo. Fue y consultó una divina para que le dijera cuál era la voluntad del Señor. Entonces, alrededor de nosotros, hermanos, también, alrededor de nosotros, va a haber hombres y mujeres que van a menospreciar lo que nosotros estemos haciendo. Son aquellos hombres y mujeres que están menospreciando la presencia del Señor, que aún no les ha caído el 20 de qué es lo que Dios quiere de ellos. Algunos pudieran decirse creyentes, pero otros que definitivamente no. Y vamos a tener esos ataques, y vamos a tener esos menosprecios, y vamos a tener muchas otras cosas de parte de ellos. Sin embargo, si Dios nos ha dado una indicación y tenemos toda la información correcta, no dudemos, démosle para adelante. Aun cuando personas alrededor de nosotros nos estén atacando o no estén de acuerdo con lo que nosotros estamos haciendo. Si nosotros lo tenemos claro delante de Dios, adelante, démosle. Porque va a haber muchos Micales y muchas Micales alrededor de nosotros que no estén dando el peso correcto a la presencia del Señor. ¿Estamos? ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué podemos ver en todo este pasaje? Sí, es cierto, la buena intención
estaba bien, la buena intención del rey ahí estaba. Él quería hacer las cosas bien, o bueno, su intención era hacer las cosas bien. No tenía la información correcta por diferentes cosas, porque se le olvidó, porque lo ignoró, pueden ser muchas las razones. Pero al final de cuentas, el Señor se mantuvo fiel a lo que Él había establecido. Gracias a Dios por su misericordia en que no cayó en ese momento un rayo y los fulminó a todos. Nada más fue a Usa. Y más adelante, ya una vez que el rey pudo darse cuenta de qué era lo que estaba pasando, él pudo decir, porque no lo hicimos como Dios lo ha establecido, porque no lo hicimos como Dios lo había indicado, es que el Señor nos juzgó. ¿Ok? Entonces, nosotros como creyentes, como hijos de Dios, ahora podemos ver y ya les hago otra vez la pregunta. ¿Las buenas intenciones bastan? No, ¿verdad? Las buenas intenciones no bastan. Hay que hacerlo de acuerdo a como Dios ha establecido. Hay que acercarnos a Dios de acuerdo a como Él ha establecido. Pero miren, también como hijos de Dios, como creyentes y entre las relaciones entre nosotros, también hay que hacerlos. Hay que hacerlos con la actitud correcta. La buena intención no basta. Miren, les pongo un ejemplo práctico y bien sencillito. Cuando nosotros nos saludamos todos los días y preguntamos ¿cómo estás? ¿Realmente esa pregunta es genuina o es por costumbre? A veces es nada más por costumbre, hermanos. Y realmente no estamos interesados en escuchar realmente cómo está mi hermano o mi hermana a la que le estoy preguntando. Y ahora, si es genuina o no, bueno, ya queda en cada quien. Pero también cuando contestamos, bien, sin problema. Esa respuesta también, ¿es genuina o es nada más porque no nos han enseñado otra cosa? A veces andamos, hermanos, que nos parte un rayo, ¿sí o no? Porque somos humanos y estamos en esta tierra y vamos a tener dolencias y vamos a tener congojas y vamos a tener preocupaciones. Pero la respuesta que todos estamos acostumbrados a dar es, bien. O el otro, bendecido y en victoria. Cuando realmente no estamos bien a veces. Realmente no estamos bien. Entonces, la buena intención de preguntarnos cómo estamos, qué bueno, ok, sigamos, démosle. Pero también, cuando nos den la respuesta correcta, hermanos, cuando nos den la respuesta correcta y cuando nos diga realmente el hermano o la hermana cómo estamos, cómo está, les voy a pedir un favor, aguanten la respuesta. Es decir, realmente si estoy interesado en saber cómo estás y quiero poner atención y prestar atención en la situación en la que estás atravesando, te voy a escuchar y voy a ser diligente en lo que tú me estás diciendo, y si yo te puedo ayudar, te voy a ayudar. Y si es algo que no se me es permitido compartir, es decir, ir y divulgarlo por el resto del pueblo, no lo voy a hacer tampoco. ¿Por qué? Porque la otra persona, el hermano o la hermana, está poniendo una confianza en mí. Está poniendo una confianza en mí y me está diciendo cuál es su situación. Y esa situación a lo mejor no es para que tú vayas y la divulgues, y es a veces lo primero que hacemos. ¿Sí? Y debemos tener cuidado con eso. Pero esas son cuestiones prácticas, cuestiones de todos los días, cuestiones de cada reunión. ¿Se quedaron muy calladitos? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se ha sido claro con eso? Entonces, dentro de nuestras relaciones como hijos de Dios, como creyentes, como parte de una congregación de redimidos, también necesitamos tener buenas intenciones y hacer el procedimiento de una manera correcta. Yo lo he comentado anteriormente.
a veces un hermano o hermana llega y nos platica cosas y a veces nada más lo quiere hacer para desahogarse. A veces nada más lo quiere hacer para que alguien la escuche o lo escuche. Y nosotros a veces, en lugar de prestar atención a lo que está diciendo y darle el tiempo y darle el espacio, empezamos a agarrarlos o a agarrarlas a bibliazos. No, pero es que la Biblia dice esto y no tienes por qué estar deprimido y tú debes ser valiente y esforzado. No, en ese momento no es. Y debemos de ser sabios y prudentes con eso. Y debemos de tener cuidado en no seguir lastimando más al hermano o a la hermana, porque a veces vienen con toda la confianza y nosotros con nuestras palabras, en lugar de ayudarles, hasta parece que más los estamos pateando. Y se puede escuchar fuerte, hermanos, pero la realidad es esa. Y debemos tener mucho cuidado. ¿Amén? ¿Sí o no? Ok. Entonces, ya para concluir la exposición de esta mañana, va a haber consecuencias, hermanos. Va a haber consecuencias. En este caso podemos ver que hubo muerte. Hubo muerte en el antes. Como les dije hace un momento, a lo mejor la consecuencia no va a llegar sobre el que tuvo la idea o el que tuvo la intención, sino en alguien más. Y debemos tener mucho cuidado con eso. Y si no hacemos las cosas como Dios lo ha establecido, podemos caer en desorden, podemos caer en caos. Y cosa contraria, cuando lo hacemos de acuerdo a como Dios lo ha establecido, el Señor nos va a traer tranquilidad, nos va a traer confianza, nos va a traer un descanso. Y también las consecuencias van a ser para más. Y la fuerza va a estar ahí. El Señor es el que nos va a estar fortaleciendo. ¿Se dieron cuenta cómo decía ahí que el Señor estaba ayudando a los levitas, que eran los que iban cargando el arca? ¿Quién los estaba fortaleciendo? El Señor, hermanos. El Señor era el que los estaba fortaleciendo. Y nosotros también, hermanos. Cuando veamos que la cosa se está poniendo color de hormiga, pero nosotros nos permanecemos obedientes, el Señor nos va a fortalecer. El Señor nos va a ayudar. Ahora, en el antes y el después, cuando obedecemos, las bendiciones van a alcanzar a otros también. Así como hubo consecuencias malas para unos, también hay consecuencias buenas para otros cuando estamos obedeciendo, cuando estamos caminando correctamente. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, es una buena intención buscar la presencia de nuestro Dios. Es una buena intención. No la dejemos de lado. Nada más que hay que hacerlo como Dios estableció. Amén. Vamos a ponernos en pie, por favor. Samuel, por favor. Y miren, algo con lo que cerramos la reunión pasada, la sesión de alabanza, fue el poder traer a nuestra memoria todo el año que el Señor nos permitió vivir. Buenas cosas, malas ante nuestra vista, porque a lo mejor el Señor las usó para bien. Y algo que comentábamos desde el frente es de que en todo ese tiempo la fidelidad del Señor nunca se apartó. Nos pudimos haber apartado nosotros, pero el Señor no. Ahora, en este año que está iniciando, no tiene por qué ser diferente, hermanos. La fidelidad del Señor ahí va a estar. Entonces, qué bueno que tengamos buenos propósitos, qué bueno que tengamos buenos deseos, buenas resoluciones, decía el pastor hace un momento. Pero de todo eso, hermanos, no dejemos de buscar al Señor. No dejemos de buscar su rostro, de buscar agradarle y buscar agradarle de una manera genuina. Que esas sean parte de las resoluciones, que eso sean parte de nuestros deseos en este año que comienza. Y que las situaciones que se vayan dando
dejárselas en las manos del Señor. Y aquellos micales o aquellas micales que estén alrededor de nosotros, dejarlos ahí donde corresponde. Porque va a haber gente que no le va a gustar que nosotros estemos haciendo lo que Dios quiere. Amén. Vamos a orar. Señor, muchas gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú has dejado establecidos estas experiencias de otros hombres y mujeres que también fallaron, Señor, así como nosotros podemos fallar, que también cometieron errores, Padre, pero que están ahí para ejemplo de nosotros, Señor, para que nosotros podamos aprender. Y Señor, te agradecemos por tu palabra y te agradecemos, Señor, porque durante todo este año que concluyó, tu presencia estuvo con nosotros. Y te agradecemos, Señor, de antemano, porque sabemos que tu presencia no se va a apartar este nuevo año. Y Señor, gracias por aquellos hombres y mujeres que buscan agradarte, Señor, y que desean llevar tu voluntad, tu misericordia, tu fidelidad, tu bendición sobre sus hombros, Señor. Yo te agradezco por cada uno de esos hombres y mujeres fieles que tú has traído a esta congregación, Señor, y que son un descanso para nosotros, que son un descanso, Señor, el poder encomendarles cosas y confiar que se estarán haciendo, encomendarles tareas y confiar que se están llevando a cabo bien, Señor, de la mejor manera. Yo te agradezco por cada uno de mis hermanos. Y Señor, gracias por este tiempo que tú has hablado a cada uno de nosotros, Señor. Señor, ayúdanos a ser hacedores tuyos, hacedores de tu palabra, Señor, que pueda entrar profundamente en cada corazón y que nos lleve a buscarte de la mejor manera, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Te agradecemos tantas cosas, tanta fidelidad, tanta misericordia, Señor, en nuestras vidas. Gracias por cada uno de mis hermanos, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. Que tengan feliz año nuevo. Un año lleno de bendiciones. Amén.